Hola a todos, nosotros somos el grupo 5 y el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de los linfocitos B. Nuestro grupo está conformado por Victoria Palma, Luis Lizano, Adolfo Galarza, Jorge Sion y yo, Francisco Montalvo. Primero empecemos con una introducción. Tenemos que ver cuál es la función de los linfocitos B, pues su función principal es producir inmunoglobulinas específicas para microorganismos. Existe un inventario no muy completo de linfocitos B, pero este se adapta según las necesidades. Las células troncales de la médula ósea son las que van a alimentar, por decirlo así, a este sistema para producir alrededor de 60.000 millones de linfocitos B por día. El desarrollo de linfocitos B se divide en 6 fases. La fase 1 es la fase de ensamblaje, que es cuando las células precursoras de linfocitos B en la médula ósea adquieren receptores de antígenos para microorganismos. La segunda fase es la de selección negativa, que en cambio esta consiste en la eliminación o inhibición de linfocitos B con receptores que ataquen a componentes del cuerpo. Es decir, esto evita que hayan enfermedades autoinmunes y que el cuerpo se ataque a sí mismo. La fase 3, en cambio, es la de selección positiva, que es una especie de competencia de linfocitos B por conseguir en los órganos linfáticos secundarios un sitio para completar su maduración en los folículos de estos. La fase 4 es, en cambio, la búsqueda de infección, en la que los linfocitos B maduros viajan por sangre y linfa en búsqueda de infección. La fase 5 consiste en la identificación de la infección, en la que los linfocitos B se activan una vez que encuentran la infección. Y por último, la fase 6 es el ataque a la infección, en el que atacan al patógeno con anticuerpos y también se hace un registro por parte de los linfocitos B de memoria para un futuro ataque de este microorganismo y tener una respuesta mucho más eficiente. Ahora vamos a ver el desarrollo de linfocitos B en la médula ósea y sus etapas. Las células troncales hematopoyéticas pluripotentes van a dar origen a las células progenitoras linfoides comunes, que estas producirán linfocitos B y también linfocitos T, pero ese es un tema que ya lo vimos antes. Todas estas células indiferenciadas se pueden distinguir por marcadores en su superficie, y un marcador muy importante es el CD34, que se encuentra, como ya lo dije, en las células troncales hematopoyéticas. El linaje de linfocito B, en cuanto a este tema vamos a analizar primero el prolinfocito B, que son las primeras células identificables del linaje de linfocitos B. Estas se autorrenuevan para producir más prolinfocitos B, y primero ocurrirá el reordenamiento de genes de cadena pesada, luego ocurrirá los de cadena ligera. El prolinfocito B temprano es la unión de DH y JH, que ambos son segmentos génicos. Y después tenemos el prolinfocito B tardío, que es la unión de BH y este segmento de JH. Segundo tenemos al prelinfocito B, que es cuando el linfocito B expresa una cadena U, que se denomina cadena U, que es la primera cadena de inmunoglobulina producida por un linfocito B en desarrollo. Las etapas por las que pasa este prelinfocito B, primero son los prelinfocitos B grandes, que estos son inmaduros y van a formar solamente una cadena pesada, pero aún les falta formar las cadenas ligeras. Segundo tenemos a los prelinfocitos B pequeños, que estos son más maduros, y aquí es donde empieza el reordenamiento de genes de cadena ligera. Los genes de la cadena K ligera son los primeros en reordenarse, pero si es que este reordenamiento de genes de la cadena K falla, van a empezar a reordenarse los de la cadena lambda. De ahí se forma inmunoglobulina M o IgM de membrana gracias a que se crea una proteína ligera en el retículo endoplásmico de la célula por la unión de segmentos B y J de cadena ligera. Esta IgM se va a asociar después con IgA e Ig beta y van a formar un receptor funcional que se expresará en la superficie. Una vez que sucede esto, está formado ya el linfocito B inmaduro a partir del prelinfocito B. Como siguiente tema vamos a ver las células del estroma de la médula ósea, cómo estas van a estimular el desarrollo de los linfocitos B. Estas células del estroma son las células que dan, por decirlo así, microambientes para las fases de maduración de linfocitos B. Las células del estroma son células de sostén o tejido conjuntivo. Esto es en general, las células del estroma de cualquier tejido. ¿Cuál es la función de estas células del estroma? Primero, van a contactar con linfocitos B en desarrollo mediante moléculas de adhesión y sus ligandos. Y segundo, van a producir factores de crecimiento para los linfocitos B, a los que se unieron en el primer paso. Los factores de crecimiento importantes son primero el SCF, que también es llamado factor de células troncales unido a membrana, y este es captado por el receptor KIT en los linfocitos B que están en proceso de maduración. De ahí tenemos la IL-7 o interleucina 7, que actúa en los prolinfocitos B tardíos y en prelinfocitos B. En el subendostio se encuentran las células troncales más inmaduras. En su proceso de maduración, los linfocitos B se van a desplazar hacia el centro de la cavidad del hueso, manteniendo el contacto con las células del estroma. Mientras más va avanzando este proceso de maduración, van a depender menos de las células del estroma y saldrán de la médula ósea. Y una vez que estas salen de la médula ósea, van a los órganos linfáticos secundarios, que estos pueden ser el vaso, las placas de Peyer, ganglios linfáticos, para convertirse en un linfocito B maduro. El siguiente tema que tenemos es el reordenamiento de los locus de cadena pesada en el prolinfocito B y cómo este es un proceso ineficaz. Se puede decir que el reordenamiento de genes es ineficiente, por lo que se necesita un control de calidad. ¿Cuál es la causa de esta ineficiencia? Pues es la adición aleatoria de nucleótidos N y P. Y esto pasa cuando se forman las uniones entre B, D y J. Estos son segmentos génicos, como lo vimos en la diapositiva anterior. Las consecuencias de esto es que no hay codificación de la cadena pesada de inmunoglobulina debido al cambio del marco de lectura. Y existen los reordenamientos no productivos y los productivos. Empecemos con los reordenamientos no productivos, que es cuando se produce un mal marco de lectura, es en donde no se origina la cadena de inmunoglobulina correcta. Después tenemos los reordenamientos productivos, que en cambio es lo contrario al no productivo, que es cuando se produce un marco de lectura correcto y originan una cadena de inmunoglobulinas correcta y funcional. Hay que recalcar que solamente hay 1/3 de posibilidades de que ocurra un reordenamiento productivo por cada suceso de reordenamiento. Es mucho más probable que ocurra un reordenamiento no productivo. Por eso se necesita esta especie de control de calidad. Un linfocito B tiene 2 locus de cadena pesada de inmunoglobulina. Esto es algo importante
y porque estos locus están en cromosomas homólogos. Esto le va a dar al linfocito B, por decirlo así, dos oportunidades de hacer un reordenamiento productivo. Si su primero no pudo ser productivo, va a tener una segunda oportunidad. Si el linfocito B hace el reordenamiento no productivo en ambos locus, digamos que tiene mala suerte y hace este reordenamiento no productivo, va a morir en la médula ósea. El ordenamiento por parte del pro-linfocito B temprano lo vamos a revisar. Y esto ocurre para poder reordenar los genes de cadena pesada y necesita RAG1 y RAG2, o RAG1 o RAG2, que estos son genes activadores de la recombinación y también utilizan enzimas modificadoras de ADN que sirven para los distintos procesos de plegamiento, etc. Luego tenemos a E2A y EBF, que estos son otros factores de transcripción importantes que van a activar a PAX5 o PAX5, que es otro factor de transcripción que activa genes para proteínas de linfocitos B, que estos son IG-alfa y CD19, que el CD19 es una proteína en superficie que es parte del correceptor del linfocito B. Por último, vamos a ver los pasos de reordenamiento. Primero, es el primer paso que tenemos, es la unión de DH, que es un segmento génico, junto con JH, otro segmento génico. Esto pasa simultáneamente en los dos locus de la cadena pesada y es eficiente porque los segmentos D en el humano dan una secuencia proteica funcional, que es lo que se busca. Como segundo paso tenemos la unión de BH, que es otro segmento génico, a la secuencia de JH reordenada, que es la que ya sucedió en el anterior paso. Esto no va a pasar simultáneamente en los dos locus, ya que ocurriría en el segundo solamente en caso de haber ocurrido un reordenamiento no productivo en el primer locus. Es decir, esto ocurriría solamente en el primero y si en el primero es exitoso no tiene por qué ocurrir en el segundo. Y es importante recalcar que un poco más de la mitad de prolinfocitos B van a producir un gen de cadena pesada funcional. Después se siguen desarrollando para hacer prelinfocitos B que produzcan cadenas U y que puedan dividirse. Un dato que hay que resaltar aquí es que los prolinfocitos B que no pueden producir la cadena U van a morir por apoptosis en la médula ósea. También los prolinfocitos B que tuvieron los dos reordenamientos no productivos en los dos locus también van a morir porque no van a producir una inmunoglobulina funcional. Por último, estos prolinfocitos B están destinados a morir por apoptosis, como ya lo mencioné, a menos que reciban una señal de supervivencia ante una necesidad para diferenciarse. 6.4. El receptor prevé vigila la calidad de las cadenas pesadas de inmunoglobulina. Para que los prolinfocitos B sobrevivan deben de producir cadenas muy pesadas, las cuales deben de ser capaces de combinarse con cadenas ligeras de inmunoglobulina. Sin embargo, en esta etapa del desarrollo no hay cadenas ligeras, por lo que los ProB sintetizan proteínas VPB que simula la región variable y lambda 5 que simula la región constante de la cadena ligera. Ambas forman las cadenas ligeras sustitutas a las que se unen las cadenas pesadas. En el retículo endoplasmático del ProB, la cadena mu forma homodímeros que se pueden unir con la cadena ligera sustituta y con IG-beta para formar el receptor preB. Si la cadena pesada logra ensamblar el receptor preB funcional, IG-beta suspende los reacomodos génicos en el locus de la cadena pesada e impulsa la división del ProB, generando una pequeña población clonal de linfocitos preB grandes. En caso contrario, el linfocito preB muere por apoptosis. Esto se da debido a que en el extremo terminal C de VPB y en el extremo terminal N de lambda 5 existen extensiones que permiten que los receptores preB transmitan señales para la supervivencia de las células. También envían señales que regulan la abundancia de estos receptores en la superficie celular y median su unión con galectina y sulfato de parán, que son ligandos potenciales en la superficie de células del estroma de la médula ósea. Todo esto demuestra la importancia de este receptor en el desarrollo de los linfocitos B, pues si este no es funcional no se pueden producir linfocitos B maduros, lo cual provoca inmunodeficiencia. 6.5. Exclusión alélica por el receptor del preB. Los linfocitos preB expresan un solo tipo de cadena mu funcional. Esto debido a que si en un ProB el primer reordenamiento del primer locus de inmunoglobulina es exitoso, se produce rápidamente la cadena mu y con esta también el receptor preB, el cual envía señales que paran la transcripción de genes RAG, señalizan la degradación de las proteínas RAG y reorganizan la cromátina del locus de cadena pesada para que éste sea resistente al reordenamiento génico. Esto se conoce como exclusión alélica, pues impide que se exprese uno de los alelos, uno de los locus de cadena pesada, haciendo que cada linfocito B exprese un solo alelo, aunque la proposición en la que cada alelo se expresa es igual para ambos en la población de linfocitos B. La ventaja de la exclusión alélica es que produce receptores con las mismas cadenas mu, por lo que son específicos para un antígeno y pueden formar fuertes uniones bivalentes con este. Mientras que si se expresaran ambos alelos, el linfocito B produciría tres receptores. El primero con cadenas mu idénticas específicas para un antígeno, el segundo con otras cadenas mu idénticas específicas para otro antígeno, y el más abundante sería un receptor mixto que tendría ambas cadenas y que sería subóptimo para ambos antígenos, y que no podría generar fuertes uniones bivalentes con este. Además, se estima que sus anticuerpos serían 100 veces menos eficaces que los producidos bajo la exclusión alélica. Este conocimiento fue de gran importancia para el desarrollo de los anticuerpos monoclonales. Diagnósticos o de terapia, pues los primeros de estos se produjeron mediante hibridomas que expresaban dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras diferentes. Con esto se produjeron 10 IgG diferentes, de los cuales uno tenía sitios de unión idénticos para el antígeno deseado, 3 tenían solo un sitio de unión para este antígeno y el resto no eran funcionales. Consecuentemente se dejó de usar este método y se empezó a producir hibridomas a partir de miembros de fusión del mieloma, con lo cual se secretan inmunoglobulinas homogéneas específicas para el antígeno deseado. 6.6. El reordenamiento de los locus de cadena ligera por prelinfocitos B es relativamente eficaz. Cada prelinfocito B grande pasa por varias rondas de división celular, produciendo aproximadamente siempre linfocitos B pequeños en reposo. Todos producen la misma cadena pesada mu, pero ya no producen la cadena ligera sustituta y por ende tampoco el receptor preB. En cambio, en esta etapa se reactivan los genes RAG, se producen las proteínas RAG y los genes de cadena ligera de inmunoglobulina se empiezan a reordenar para así producir la cadena ligera propiamente dicha. En estos reordenamientos, básicamente ocurren un locus a la vez. Usualmente primero se reordenan los locus K y luego los lambda. Este proceso es diferente al reordenamiento de cadena pesada, pues para reordenar un gen de cadena ligera solo se requiere un proceso que una V con J, no dos, y no se escinden los segmentos restantes, sino que se puede seguir reordenando el gen con los fragmentos V y J sobrantes hasta conseguir la cadena ligera funcional. Esto hace que alrededor del 85% de la población de PreB realice un reordenamiento exitoso de un gen de cadena ligera.
aunque como desventaja se reduce la diversidad obtenida de estos reordenamientos. Aproximadamente 2/3 de las inmunoglobulinas humanas tienen cadena K, y solo 1/3 tiene cadenas lambda. Aunque en realidad no hay diferencias funcionales entre los dos isotipos de cadenas ligeras, de manera que esta proporción nos indica que el tener ambos isotipos solo aumenta el éxito de los PreB pequeños para producir inmunoglobulinas. En específico, el tener el segundo isotipo incrementa en un 50% la tasa de éxito. No obstante, sí existe un sesgo en el uso de las cadenas ligeras, pues aun cuando el uso de las cadenas K es superior al uso de las cadenas lambda en los anticuerpos IgD de las vías respiratorias superiores, se utilizan casi exclusivamente cadenas lambda. Se cree que esto se da porque la unión de estas cadenas ligeras con cadenas pesadas delta da como resultado anticuerpos más favorables para bacterias como Haemophilus influenzae, aunque en realidad no se conoce con certeza la causa del sesgo. Ahora, cuando se produce un gen de cadena ligera funcional, se producen y ensamblan cadenas ligeras y cadenas pesadas mu en el retículo endoplasmático, generando IgM. Este se asocia con Ig alfa e Ig beta para formar el receptor del linfocito B inmaduro, el cual va a la superficie celular y desactiva el reordenamiento del gen de cadena ligera, provocando exclusión alélica y también exclusión del isotipo. Esto hace que el PreB se convierta en un linfocito B inmaduro. Pero en caso de que no se produzca una cadena funcional, el reordenamiento de los genes de cadena ligera continúan hasta que se produzca una cadena funcional o hasta que se acaben los segmentos génicos V o J, en cuyo caso la célula muere por apoptosis. El hecho de que este reordenamiento se dé de forma independiente en cada prelinfocito B pequeño permite que haya una mayor supervivencia de los 100 clones producidos por un solo PreB grande, garantizando la inversión hecha para obtener cada cadena pesada. Además, también permite que cada linfocito B inmaduro tenga la misma cadena mu, pero diferentes cadenas ligeras, con lo que la expansión clonal permite que a partir de un solo prelinfocito B grande se puedan producir aproximadamente 85 linfocitos B inmaduros específicos para diferentes antígenos. Los linfocitos B tienen 2 puntos de verificación. El primer punto son los receptores para la cadena pesada, porque solo los que tienen receptores para la cadena pesada son los que pueden formar la cadena ligera. Esta selección está dada por el receptor del PreB. El segundo punto es la selección de cadenas ligeras funcionales. De esta manera, tras la generación de diversidad de genes de cadena pesada en los linfocitos PreB, estos se seleccionan mediante receptores. Las que no pasan esta selección mueren por apoptosis, pero los que sí lo hacen generan una cadena ligera que igual será seleccionada por receptores posteriormente. Es así como las células que sobreviven a estos 2 puntos de verificación son los linfocitos B inmaduros que tienen la capacidad de producir IgM funcional. En las etapas de desarrollo de los linfocitos B, la expresión de proteínas varía. Por ejemplo, en las proteínas RAG1 y RAG2 son importantes para la recombinación. Es por eso por lo que se activa en la fase de reordenamiento de genes de cadena pesada o ligera, pero en la fase en la que se examina la calidad del reordenamiento, es decir, la de PreB, esas proteínas están ausentes. Otro ejemplo es la enzima TET. Esta se expresa en ProB, cuando se reordenan los genes para la cadena pesada, mientras que se desactiva en PreB para el reordenamiento de los genes de cadena ligera. Adicionalmente tenemos los polipéptidos Ig alfa e Ig beta que están activos en toda la vida de un linfocito B hasta cuando se diferencian células plasmáticas. Asimismo, el factor de transcripción de PAC5 siempre está activo en todo el desarrollo y vida del linfocito, y de hecho es responsable de mantener abierta la cromatina para permitir el acceso de más factores de transcripción y a su vez facilita el acceso del complejo RAG. Aquí cabe destacar algo muy importante que es el gen BTK, que es esencial para el desarrollo de los linfocitos B. Cuando no se tiene este gen, es decir, no se va a tener linfocitos B maduros y de esta manera no se tienen anticuerpos. A esto se le llama agamaglobulinemia ligada al X. En esta enfermedad, la persona es mucho más susceptible a infecciones por bacterias extracelulares, como por ejemplo el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus. Es de herencia recesiva y el tratamiento consiste en infusiones regulares de inmunoglobulinas intravenosas debido a la incapacidad del cuerpo para producirlas. Algunos tumores de linfocitos B se dan por translocación. La translocación es la fusión de parte de un cromosoma con otro. En los tumores de linfocitos B se da entre genes de inmunoglobulina y protooncogenes. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt. Aquí el protooncogen M y C en el cromosoma 8 se une a un gen de cadena pesada de inmunoglobulina en el cromosoma 14. También puede ser a un gen de cadena ligera K en el cromosoma 2 o a un gen de cadena ligera lambda en el cromosoma 22. Como resultado de esto, la proteína M y C que participa en la regulación del ciclo celular tiene expresión anormal en los linfocitos B, por lo que estas células pierden algunas restricciones de división celular. Existe un subgrupo de linfocitos B humanos que se denominan linfocitos B1. Estos linfocitos expresan CD5, por lo que también se denominan linfocitos B CD5. Comparado a los linfocitos B ordinarios, denominados linfocitos B2, los linfocitos B CD5 tienen diferentes características y expresan un repertorio distinto de receptores. Estos tienen poco o nada de IgD en la superficie, solo son 5% de los linfocitos B totales en los seres humanos. Surgen de una célula troncal durante el periodo prenatal, pero luego se mantienen por división de células B1 ya existentes. Este proceso se llama autorrenovación y depende de la citosina IL-10. Los linfocitos B1 también no tienen bastantes nucleótidos 2N. Sus uniones B-GD son menos diversas y por consecuencia los anticuerpos secretados son de baja afinidad. Esto significa que se unen a varios antígenos diferentes, lo cual es una propiedad llamada poliespecificidad. Linfocitos B1 también contribuyen a los anticuerpos producidos contra polisacáridos bacterianos comunes y otros antígenos carbohidratos, pero no producen anticuerpos contra antígenos proteínicos.
Una enfermedad asociada a los linfocitos B1 es la leucemia linfocítica crónica, y se piensa que esta es debido a la autorrenovación de los linfocitos B1. Antes de continuar, es importante definir algunos términos. Células autorreactivas son células que reaccionan contra los propios tejidos de la persona. Autoantígenos o antígenos propios son los componentes a los cuales se unen esos receptores y células. Los mecanismos de reordenamiento génico y mutación somática producen linfocitos B inmaduros que expresan IgM de superficie. Muchos de los receptores de este repertorio tienen afinidad por autoantígenos, lo que causaría la producción de anticuerpos autorreactivos que pueden dañar los tejidos normales. Para impedir que esto ocurra, los linfocitos B inmaduros están sujetos a un proceso de selección negativa que impide la maduración de linfocitos B autorreactivos. Como consecuencia, los linfocitos B maduros que se crean no reaccionan a antígenos propios y se denominan autotolerantes. Muchos proteoglucanos, glucoproteínas y glucolípidos presentes en las células humanas pueden actuar como autoantígenos multivalentes. La selección de células B inmaduras comienza en la médula ósea. Ahí las células son expuestas a varios autoantígenos y si reaccionan contra alguna, no se les deja salir de la médula. Solo los linfocitos B inmaduros que no tienen receptores que interactúan con autoantígenos pueden salir de la médula y seguir madurando. Este linfocito B comienza a madurarse y expresa IgD además de IgM. Los linfocitos B inmaduros autorreactivos reciben una señal para parar su desarrollo y tienen la oportunidad de perder su autorreactividad. Para hacer esto, si la IgM de superficie celular se une a un autoantígeno multivalente, una señal es enviada que causa que se reduzca la cantidad de IgM en la superficie y que se mantenga la expresión de las proteínas RAD. Esto permite que el linfocito B continúe a reordenar su locus de cadena ligera. Este reordenamiento puede producir nuevas cadenas ligeras funcionales que se pueden después unir con la cadena pesada vieja para producir nuevos receptores. Si el nuevo receptor no reacciona con un autoantígeno, el linfocito B puede madurar, pero si sí reacciona, se hacen más reordenamientos. Este proceso se denomina edición del receptor. Si después de agotar todas las posibilidades de reordenamiento, el linfocito B sigue siendo autorreactivo, la célula recibe una señal para morir por apoptosis y son fagocitadas por macrófagos. Esta muerte selectiva se denomina delisión clonal. Unos 55 mil millones de linfocitos B mueren cada día por autorreactividad o por producir inmunoglobulinas no funcionales. La edición del receptor permite que bastantes linfocitos B sean rescatados y es el mecanismo dominante para el establecimiento de la autotolerancia. Muchos linfocitos B autorreactivos son autoantígenos monovalentes que impiden su maduración y que mueren por apoptosis, más bien dejándolos en un estado inactivado en donde se hacen no reactivos a su antígeno específico en un estado denominado anergia. Estos linfocitos suspendidos producen inmunoglobulinas D y M, pero estas últimas son impedidas de formar un receptor de linfocito B funcional y se retienen dentro de la célula. Estos linfocitos entran en la circulación periférica pero viven muy poco, de 1 a 5 días. En resumen, los linfocitos B tienen 3 caminos al salir de la médula ósea. Sobreviven por edición del receptor eliminando su autorreactividad, se induce su apoptosis o se vuelven anérgicos. Estos mecanismos aseguran que los linfocitos sean tolerantes a los antígenos de la médula ósea, en lo que se llama la tolerancia central. En cambio, la tolerancia periférica se da al eliminar linfocitos B circulantes que reaccionan contra autoantígenos de tejido que no sean la médula ósea. Los dos tipos de tolerancia no eliminan linfocitos B reactivos autoantígenos que están en lugares inaccesibles para linfocitos B, como el interior de las células o que están en cantidades insuficientes para inducir a la apoptosis o hacerse anérgicos. Un dato curioso. En episodios de estrés, enfermedad o traumatismo, los autoantígenos a los cuales los linfocitos B no se han hecho tolerantes se hacen accesibles y se produce una reacción autoinmunitaria, como es la lupus eritematosus, que se produce cuando el ADN se hace accesible y es atacado. Al salir de la médula ósea, los linfocitos B recirculan por la sangre y los tejidos linfáticos secundarios y la linfa. En esta fase aún no están del todo maduros, expresan altos valores de IgM de superficie y bajos de IgD, lo que es el contrario de los linfocitos B maduros. La fase final de maduración de los linfocitos B ocurre cuando estos entran en un tejido linfático secundario, como lo son los ganglios linfáticos que van a ser examinados ahora, pero cabe aclarar de que todos los órganos linfoides secundarios tienen características muy similares. Los linfocitos B entran a través de las paredes de vénulas con endotelio alto en la corteza, las cuales expresan una quimiosina CCL21 que se une al receptor CCR7 de los linfocitos y les ayuda a dirigirse a estos tejidos.
También contribuyen las quimiosinas CCL19 secretadas por las células dendríticas que están dentro del ganglio linfático. Dentro del ganglio linfático, los linfocitos B son guiados por quimiosinas hasta los folículos linfáticos primarios, que están compuestos por células dendríticas foliculares que forman una red que toca a los linfocitos B y entre sí. Estas células no son de origen mieloide, pero atraen linfocitos B al secretar la quimiosina CXCL3. Los linfocitos B y estas células dendríticas se complementan, ya que mientras estos son madurados, también preservan la integridad de la red de las células dendríticas foliculares. Esto es mediado por una proteína de superficie de los linfocitos B llamada linfotoxina, relacionada estructuralmente con el factor de necrosis tumoral alfa. Otra molécula llamada BAFF, producida por células de los órganos linfoides secundarios, se une a los linfocitos B y les ayuda a madurar y a sobrevivir. Si los linfocitos no tienen su autoantígeno específico, se desprenden de la red y salen del ganglio linfático con la linfa, para continuar su circulación como linfocitos B maduros, que pasarán a tomar uno de los 3 caminos mencionados antes. Si no encuentran su autoantígeno, se les denomina linfocitos B maduros vírgenes. La producción de linfocitos B es enorme en la vida del ser humano, llegando a haber 30.000 millones de linfocitos B circulantes que competirán por un espacio en estos órganos linfoides secundarios para madurar o sufrir una apoptosis. Si llegan a madurar, estos linfocitos pueden vivir hasta 50 días, a no ser de que se active por un antígeno específico. Ahora, en los tejidos linfoides secundarios, los linfocitos T maduros encuentran su antígeno específico. Cuando eso ocurre, los linfocitos B específicos de antígeno se detienen en las áreas de linfocitos T y son activados por linfocitos T cooperadores CD4 específicos de antígeno, que generan señales que activan a los linfocitos B a que se proliferen y se diferencien. Y en los ganglios linfáticos y el vaso, los linfocitos B activados se diferencian inmediatamente en células plasmáticas que secretan anticuerpos inmunoglobulinas M. Esta secreción ocurre por un cambio en el procesamiento del ARN mensajero de cadena pesada que ocasiona la síntesis de la forma secretora de inmunoglobulina en lugar de la forma unida membrana. Estas células plasmáticas están dedicadas a la síntesis continua y secreción de anticuerpos, con un 10 a 20% de sus proteínas destinándose a esta producción. Como parte terminal de esta diferenciación terminal, las células plasmáticas dejan de dividirse y ya no expresan inmunoglobulinas de superficie celular y moléculas MHC clase 2, dejando de ser reactivas al antígeno y a la interacción con linfocitos T. Otros linfocitos B migran a un folículo primario cercano que cambia su morfología para convertirse en un folículo linfoide secundario que contiene un centro germinal. Ahí los linfocitos B activados se convierten en linfoblastos en proliferaciones grandes llamadas centroblastos, que maduran en centrocitos que han experimentado cambios de isotipo y de hipermutación somática. Los linfocitos B que producen inmunoglobulinas de superficie con máxima afinidad por antígenos se seleccionan por el proceso de maduración de afinidad que ocurre en centros germinales. Unas semanas después de que se forma un centro germinal, su intensa actividad celular cesa y este centro se encoge. Las células sobrevivientes al proceso de maduración de afinidad proliferan como linfoblastos y migran a otros tejidos linfáticos secundarios o a la médula ósea, donde complementa su maduración en células secretoras de anticuerpos. Al terminarse la respuesta inmune primaria, los linfocitos B de centro germinal se convierten en linfocitos B de memoria en reposo que poseen receptores de antígenos de alta afinidad que han sufrido cambios de isotipo. Estos linfocitos persisten toda la vida de la persona y solo requieren de estimulación intermitente en el ambiente folicular para circular. Se activan más rápido que los linfocitos B vírgenes y su diferenciación de células plasmáticas al encontrar un antígeno hacen que la respuesta secundaria en anticuerpos sea más rápida e intensa que en la respuesta inmune primaria. Cuando los linfocitos B se diferencian, migran a cordones medulares en los ganglios o a la médula roja en el vaso, en la lámina propia del intestino o en la médula ósea, haciendo de este su lugar de nacimiento y de fin. Ahora bien, ¿cómo se hizo este estudio? Pues el estudio de tumores de los linfocitos B ha aportado información fundamental sobre el desarrollo de estos. Estos tumores se originan en los linajes B1 y B2 y en linfocitos B en distintas etapas de maduración y diferenciación. Se puede identificar un reordenamiento idéntico en los genes de inmunoglobulina en las células que forman tumores de linfocitos, dando indicios de que provienen de una misma célula, aunque estas células son distintas de paciente a paciente, reflejando los múltiples reordenamientos de los linfocitos B normales en una persona sana. Se han manifestado y reportado tumores de linfocitos provenientes de todas las etapas de maduración de estos, manifestándose localización precisa de estos en el tejido linfático, como es el caso de los tumores de linfocitos B vírgenes maduros que forman a los linfomas de células de centros germinales o a los mielomas de células plasmáticas que se dan en la médula ósea. La enfermedad de Hodgkin también se identificó recientemente que tiene origen en linfocitos B de centro germinal, que, como resultado de una mutación somática, estas células tumorales no tienen receptor antigénico, tienen morfología dendrítica y se conocen como células de Reed-Sternberg, que pueden presentar ordenamientos idénticos de genes al de inmunoglobulina. En los tumores se puede obtener una gran cantidad de linfocitos, lo cual ha sido sumamente útil para su estudio, como lo fue en el caso del estudio de las cadenas pesadas y ligeras que se obtuvieron de pacientes con tumores de células plasmáticas, en donde se encontró que sus líquidos corporales eran dominados por una sola especie de anticuerpo. Y aquí en esta tabla podemos ver reflejado varios tipos de tumores que se dan y que están compuestos por varios tipos de linfocitos B en diferentes estados de maduración. Ahora, en nombre de mi grupo, les agradecemos muchísimo su atención.